Muy buenos días. Estamos en el segundo programa del Club de los Poetas Muertos en la radio y hoy tenemos como protagonista a Rosana Rico Sánchez, que nos va a hablar sobre los sistemas aumentativos y o alternativos de comunicación. Lo primero que quiero, Rosana, es darte las gracias por aceptar esta humilde invitación para este programa y bueno, pues decir de Rosana que es diplomada en logopedia, es también técnico superior en educación infantil y bueno, pues si te parece bien, empezamos con con la entrevista. Dale, Rosana, bueno, sí, lo sí. primero, buenos días y muchísimas gracias a ti por invitarme. Así que nada, cuando quieras, Es un placer poder tenerte aquí en este humilde programa, lo contar mismo digo. con tu presencia. Una primera pregunta que nos Hmm. solemos hacer mucho es ¿qué son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación? ¿Qué podríamos decir que son? A ver, pues son esos sistemas que utilizamos cuando o bien no podemos utilizar el lenguaje oral o nuestra capacidad para comunicarnos de forma oral no es o no está completa. Entonces necesitamos recurrir a un sistema que o bien nos complemente nuestro lenguaje oral, en el caso de que lo tengamos pero no sea suficiente, o bien cubra totalmente esas necesidades de expresarnos de forma oral que no podemos hacerlo como tal y tenemos que recurrir a un sistema que lo haga por cubriendo o cumpliendo esa función. ¿Existen diferentes tipos de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, Rosana? Sí, existen multitud de tipos de sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación. Lo que pasa que depende de muchos factores, depende del nivel cognitivo, de la capacidad motórica de la persona. En función de todos ellos, pues lo que hacemos es seleccionar un tipo de sistema o otro tipo de sistema. Y en general, en qué patologías suelen ser necesarias utilizar estos sistemas alternativos o aumentativos de comunicación? Pues mira, en general son necesarios para patologías como disfunción intelectual, por ejemplo, parálisis cerebral, también es muy frecuente, trastornos del espectro autista, que rápido lo relacionamos, trastornos de la comunicación en general, esclerosis múltiple, también en los casos de esclerosis lateral amiotrófica, casos de distrofias musculares o incluso en afasias. Es verdad que tenemos un abanico amplísimo de patologías en las que o bien en un momento puntual o bien más a largo plazo o para toda la vida necesitamos recurrir a un sistema alternativo o aumentativo de comunicación. ¿Y cuáles son los sistemas de símbolos que se suelen utilizar en ellos? Pues a ver, los sistemas de símbolos los podemos agrupar como en dos grandes sistemas. Por un lado, los sistemas gestuales y por otro lado, los sistemas gráficos. Centrándome en el primero, en los sistemas gestuales, pues hablando de ello nos referimos a lo mejor a lengua de signos o gestos que hacemos con nuestro propio cuerpo. Entonces, no necesitamos en este caso, por ejemplo, de ningún soporte externo porque a través de nuestro propio cuerpo, con nuestros movimientos, elaboramos los signos que nos permiten comunicarnos. Eh, Luego, segundo sistema, es el sistema de signos gráfico. Aquí entrarían imágenes, pictogramas, números, letras, conjunto de símbolos que nos permiten comunicarnos
pero en este caso sí que precisamos de un elemento externo. En el primer caso, por ejemplo, también es muy importante y sí que me gustaría puntualizar que hay que tener, en ambos casos hay que tener muy presente las características del usuario, pero sobre todo en el primer grupo, en los sistemas gestuales, es muy importante tener en cuenta elementos como a lo mejor la capacidad intelectual del usuario o la capacidad motriz. Todo eso es muy importante de cara a que son elementos que nos pueden llevar a optar por un sistema gestual o no. Y luego, en el caso de los sistemas de símbolos que te estaba diciendo, pues Sí. te comentaba que necesitábamos un elemento externo. No podemos hacerlo a través de nuestro cuerpo, sino que esos signos, esas imágenes, esas fotos o esas letras tienen que estar en un elemento externo a nuestro cuerpo. Has mencionado también, Rosana, que a veces también es necesario un instrumento de apoyo. Concretamente, a qué te refieres con instrumento de apoyo? Pues es un poco enlazando lo que te acababa de decir. Cuando utilizamos un sistema gestual, pues con nuestro propio cuerpo no necesitamos nada externo para poder comunicarnos. Pero cuando ya precisamos de pictogramas, de imágenes o de cualquier sistema gráfico, necesitamos un soporte, algo que tenga esos elementos. Puede ser un cuaderno de comunicación, puede ser una tablet, puede ser un ordenador, puede ser un tablero, hay sin fin de elementos, pero es algo externo a nuestro propio cuerpo. Un instrumento que al fin y al cabo, pues eso, contenga esos símbolos que nos permiten comunicarnos. Una pregunta que me hago yo muchas veces con el tema de que, bueno, uno trabaja con diferentes sistemas de comunicación Ujú. y con el tema de las tablets. ¿A partir de qué edad sería bueno, necesario, sobre todo para el alumnado, utilizar una tablet? Uy, es que no soy nada partidaria de la tablet. Sí, No soy nada partidaria. Soy de cero pantallas, me parece que la pantalla no favorece para nada el lenguaje oral, en mi caso, que es uno de mis ámbitos de actuación. Entonces, sí que diferenciaría aquí a lo mejor lo que es el uso de la tablet como un elemento de comunicación. Yo he tenido peques que a lo mejor con 3 añitos ellos iban con su tablet porque era su sistema para poder comunicarnos, pero limitado y restringido a ese uso. Lo demás, para mí, cero pantallas hasta que son muy conscientes del uso, del tiempo y vamos, con patrón de seguridad y muy control parental porque es muy problemático. Yo no soy nada partidaria en ese sentido, pues eso. Las nuevas tecnologías nos han venido muy bien, es un avance muy importante y nos han abierto un camino inmenso y de cara a facilitar nuestro trabajo también, pero por ejemplo, en temas relacionados, pues lo que te digo, con el lenguaje oral, pues la verdad es que no ayudan para nada. No soy partidaria. Yo, claro, todos esos juegos o elementos que al final el son usuario no tiene que distractorios, hacer claro. exacto y que no tiene que hacer nada, o sea, es que se lo dan todo hecho, es Claro, señalo. exacto, entonces se van más para los juegos más que para lo que es el sistema de Efectivamente. comunicación. Sí que nosotros, por ejemplo, en el caso que nos compete de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, es verdad que todas esas primeras etapas en las que ellos tienen que, si luego decidimos que su sistema va a estar instalado en un dispositivo móvil, una tablet, por ejemplo, sí que es verdad que todo ese trabajo previo de que ellos se manejen y se familiaricen con lo que es el dispositivo en sí, que aprendan a seleccionar, que ellos tengan ese feedback de si doy aquí sucede algo. Todo eso es necesario trabajarlo con el dispositivo que luego Claro, van a utilizar.
porque Pero muy focalizado en eso. en muchas ocasiones niños que no son capaces de hacer solamente un barrido, que no pueden Exacto. señalizar, eh, pues es un poco absurdo, sería la palabra, que le puedas poner una tablet, porque el niño lo que hace es un barrido. Y Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es algo, pues lo que dices tú, es que no tiene sentido, es ilógico. Pero sí que es verdad que hoy en día no pero nos queda ahí mucho trabajo claro, pendiente también se suele decir que, claro, la tablet es a largo plazo. Entonces, a largo plazo es mejor una tablet eh, que, que lo que es una agenda de comunicación común. Entonces, ahí Sí, sí, no sé. no, eso está claro. Es verdad que lo que te decía antes, o sea, la parte positiva es que nos han abierto un camino maravilloso. O sea, posibilidades infinitas. Es que puedes hacer todo. Seleccionas los pictogramas, incluso en un momento determinado, a través de un buscador de internet normal, puedes buscar una imagen, o sea, es infinito, pero ya no solo para a lo mejor las patologías más relacionadas o las alteraciones de la comunicación. Es que para el lenguaje escrito, a mí, por ejemplo, el que un alumno tenga que buscar algo y lo pueda hacer a través del buscador y no tenga que escribirlo porque a lo mejor tiene dificultades de lectura y escritura y pueda dar al altavoz y lo pueda, o sea, claro, son unas barreras que nos ha quitado pues tremendas. Pero como te digo, al final es equilibrar la balanza y Claro. cuando el uso que se hace es correcto, pues los resultados son buenos y no hay riesgo ninguno. Pero ya te digo que establecer como tal una edad, cuanto más tarde se puedan acercar a esos dispositivos o cuando se acerquen sea para un uso, pues eso, más académico o incluso Un uso un medido, uso necesario, como puede ser un sistema alternativo de comunicación, mejor. claro, efectivamente. Eh, ¿Existe alguna plataforma o similar que nos permita crear tableros de comunicación, Rosana? Sí, bueno, cuando hablamos de plataformas y hablamos de sistemas alternativos de comunicación, yo creo que, y más si en concreto mencionamos la palabra pictogramas, yo creo que a todos se nos va a la mente Arasat, al portal aragonés de comunicación aumentativa y alternativa. Lo tenemos como, pues eso, un banco de pictogramas espectacular y también el proyecto Fresa. Y luego lo que te decía, también hilando la pregunta anterior, todo el mundo al final, o sea, todo el mundo, no todo el campo de la tecnología, pues nos ha abierto, pues lo que decíamos, un montón de posibilidades. Entonces, hace unos años era impensable, pero ahora con las tecnologías, con el acceso a Internet, con los dispositivos móviles, portátiles, tenemos muchísimo campo. Pero bueno, yo como referente en el tema de los pictogramas siempre a la SAC. Claro. Eh, una pregunta que es muy clásica. ¿Qué papel tiene el logopeda en la elaboración del sistema alternativo y aumentativo de comunicación? A ver, como logopedas nos encargamos de realizar esa valoración, de preparar ese sistema que va a utilizar y además de que el usuario lo integre. ¿Vale? Y porque además es que tenemos tantos sistemas como usuarios podamos tener o como pacientes podamos tener. Es muy importante que le sea funcional, que se haya hecho una valoración previa buena, de tal manera que la información que hemos obtenido nos lleve a que él no fracase con el sistema de comunicación que hemos elegido para él. Y sí que aquí también me gustaría recalcar el tema de la coordinación fundamental con otros profesionales. Bueno, Sí, sabes que porque trabajamos en equipo y es fundamental. muchas veces existe el dilema de quién empieza a conformar
el sistema aumentativo y alternativo, si el logopeda o el AL. Muchas veces existe esa confrontación y entonces parece que tiene que ser el logopeda el que comience, pero yo me he encontrado en muchos casos los AL que han sido también los que han empezado a conformarlo. Entonces al final no se sabe muy bien claramente. Efectivamente, es que eh, ¿quién es el primero? ¿Quién es? Pues es que es un equipo. Entonces, como Efectivamente. equipo, tenemos que ir trabajando a la par. Y Claro, puede que las principales necesidades educativas, comunicativas, se den en el ámbito educativo. Y sea el AL el que diga, pues necesitamos trabajar con este alumno y necesitamos trabajar con pictogramas, necesitamos trabajar con bimodal o necesita comunicarse. Y al final, ¿dónde se detecta? Pues no por ello tenemos que decir, oye, no, que eso es una labor mía y ahí tú no tocas. No, yo tengo niños que en el colegio o en sus colegios ya han decidido, mira, este niño vamos a utilizar con él bimodal, perfecto, vamos a utilizar con él pictogramas, perfecto. Y vienen muchos de ellos ya con el sistema elaborado, una agenda, un cuaderno o determinados gestos. Lo importante y lo fundamental es que entendamos que trabajamos en equipo y que nuestro trabajo siempre suma. claro. Entonces, no podemos restar. Y conforme la L va trabajando conceptos, pues puede ir Efectivamente. comunicándoselo al logopeda. Además, es Claro, que tú fíjate, no sé, a mí me viene un paciente y vamos a poner un caso de un paciente adulto con una afasia. Yo no puedo ir por mi cuenta y decir, en 3 sesiones de valoración, voy a este meter ese usuario vocabulario. necesita esto, con estos pictogramas o con estos signos. Sea, necesito empaparme de información. ¿Quién me puede dar esa información? Pues me la puede dar la familia. Si es un niño, me la va a dar su colegio. Efectivamente. Otra vez va a ser al revés. Es a lo mejor el colegio el que me va a decir, Rosana, como logopeda estamos trabajando esto, ¿qué te parece? ¿O cómo Exacto. lo podemos hacer? O refuérzame un poquito yo que trabajo en el ámbito privado, pues refuérzame un poquito en el centro este aspecto porque lo necesitamos para no sé, pues para implantar el sistema o para trabajar con él Para crear un ciclo una determinado. rutina también, en muchos casos, Efectivamente. Y porque al claro, final lo tiene que integrar y es un trabajo conjunto de todos. la Pero de familia, todos, la exacto, es familia lo que te en iba a su decir. casa también tiene que seguir trabajando ese aspecto. Entonces también, Totalmente, claro, totalmente. Es eso, es un conjunto de todo, pero no solo de los profesionales, es lo que decimos, es de todo el entorno, de la familia, de los amigos. Todos tenemos que, en todo es lo ideal es que trabajemos en equipo, pero es verdad que en el tema de los sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación es que es fundamental, es fundamental. Pero eso, con la participación también de la familia, del entorno, de amigos, claro, es que son tres ambientes: escuela, efectivamente, logopedia y familia. Si uno de ellos efectivamente. cojea, pues Incluso, exacto, incluso podemos tener, yo he tenido a lo mejor pacientes que estaban trabajando y necesitamos incluir a su ámbito laboral. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo que para mí el pictograma de muelle no me resulta para nada significativo es que él lo necesita en su entorno laboral y hay que utilizar el sistema, o es el que más se adapta a sus circunstancias. exacto, exacto, Es que no es lo que nosotros efectivamente. queramos muchas veces, es lo que mejor No, se adapta, ¿eh? Claro. efectivamente. Nosotros podemos tener una decisión o un criterio profesional en cuanto a, en base a esa valoración, pues sabemos y con toda la información que hemos recabado, pues sabemos que lo idóneo sería que esta persona, pues mira, su capacidad cognitiva es X porque me lo ha dicho su neurólogo, su psicólogo, a nivel motórico tenemos tales dificultades y creo que lo ideal es esto, vale, la decisión se ha tomado en conjunto, y ahí sí, pero luego a partir de ahí, en cuanto a símbolos o gestos o demás, es fundamental, fundamental. ¿Qué ocurriría, Rosana,
Si el logopeda piensa que tiene que haber un sistema aumentativo o alternativo de comunicación y desde la escuela se piensa que puede haber otro. Al final, ¿quién decidiría? Yo creo que ahí sería fundamental que nosotros como profesionales utilizáramos la comunicación y nos explicáramos y cada uno pusiera sobre la mesa, por así decirlo, los motivos que le han llevado a considerar que ese sistema sería el más adecuado para ese usuario. Intereses personales fuera siempre, porque los intereses tienen que ser los del usuario final y ya está. O sea, no, en ningún momento tiene que haber ahí un tira y afloja, no, pues yo como logopeda llevo la razón. No, no, es que yo como a él, yo esto está fundamentado, pues bueno, pues llegará como todo a un consenso y ya está. A veces todos En ese fallamos caso, y ¿qué sería la familia? La que decidiría. Al fin y al cabo, la que yo decide. creo que no, no, yo creo que no habría que llegar a la familia. Yo creo que entre nosotros como profesionales, yo si ahora mismo decido, mira, yo creo que este usuario necesita, estamos de acuerdo en que va a necesitar un sistema gestual, yo digo que lengua de signos y el cole me dice que bimodal. Pues si a mí el colegio me argumenta y me dice, mira, va a ser más fácil para él, o en función de su nivel cognitivo creemos que el bimodal, que respeta la estructura del lenguaje y luego de cara a los contenidos educativos nos va a facilitar el trabajo, pues yo como profesional tengo que comprender que la decisión más acertada es la suya, o al revés, o al Claro, revés, o a lo mejor la más acertada es la mía, pero yo creo que tiene que haber esa esa comunicación. comunicación, exacto, esa Claro, comunicación entre las dos claro, partes sin olvidarnos de la parte fundamental. efectivamente. Entonces, al fin y al cabo, familiares, cuidadores, otros profesionales, deben conocer el sistema de comunicación, ¿no? Por lo que estamos hablando. Claro, 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 es fundamental. Tú imagínate que, pues no sé, que viene, como te he dicho, viene a mi centro, decidimos que él va a utilizar un sistema mediante pictogramas y yo le elijo unos pictogramas que cuando sale de la puerta para afuera a él no le sirven para nada. Entonces no va a poder comunicarse y aquí lo que pretendemos es que el sistema de comunicación que elijamos a él le sea funcional y le sea significativo. Si no le sirve para nada, si él va a ir a tomarse un café con unos amigos y no va a poder hablar con ellos, o va a llegar a su casa con su familia y no se va a poder comunicar, pues al final es como si, no sé, yo aprendo inglés y me voy a practicar a Berlín. Pues a lo mejor allí la mayoría de la gente habla en alemán y digo, ¿para qué me ha servido a mí aprender inglés si no me puedo comunicar con ellos? Pues mira, me estoy efectivamente. callada y voy a lo mío, ¿sabes? Y luego en base a la selección de lo que decíamos, de los signos o de los gestos o del vocabulario en sí, pasa lo mismo. Yo he tenido pacientes y usuarios que a lo mejor su tema estrella era el fútbol y teníamos que incluir, porque él quería incluir su equipo de fútbol o su jugador favorito o determinados programas de fútbol que él veía o escuchaba. Cuando a lo mejor son pequeños, son de edades más infantil, pues a lo mejor tenemos que incluir, no sé, de repente está de moda el tema de los Pokémon y tenemos que incluir vocabulario de los Pokémon. Es que lo que elijamos tiene que ser funcional y a lo mejor pues esa información no me la puede dar el usuario en primera persona, pero sí me la puede dar su familia o, por ejemplo, volviendo un poco al tema de los AL, incluso desde el colegio me pueden decir, mira, Rosana, vamos a empezar a dar el tema de los seres vivos. Necesito que incluyamos en su sistema de comunicación los diferentes reinos, las características, y hay que incluirlo porque él va a necesitar de ese vocabulario para poder comunicarse. Tú fíjate que a ti te dijeran, no, es que determinadas palabras no las puedes decir nunca. Claro, Entonces, ¿cómo me voy a comunicar? efectivamente. ¿Qué ocurriría en el caso de que el niño, la pantalla, mm, bueno, pues esté acostumbrado a ver dibujos animados, por ejemplo, y, y se coma literalmente la tele hablando, para que tú me entiendas?
En ese caso, ¿sería bueno ponerle una tablet o directamente llevarlo a una agenda de comunicación que no lleve tablet para que no esté enganchado? La decisión es, a ver, es complicada, pero yo sí que pienso que si él está muy enganchado a pantallas en general, pero él quiere comunicarse, la tablet la va a utilizar como elemento de comunicación. Es verdad que puedes decir, buf, es que si le doy una tablet va a estar todo el rato, yo qué sé, jugando a este juego o viendo vídeos de YouTube. Pero si se tiene que comunicar, se tiene que comunicar y lo va a utilizar. Yo he tenido usuarios que a lo mejor les ha gustado mucho todo el tema de videojuegos y demás. Su elemento de comunicación era una tablet y no ha habido problema, ¿eh? Sí, Ellos saben diferenciar. Sí que claro, es un poco espinoso, pero bueno, quizás habría que trabajar esa adicción, entre comillas, que tiene por las pantallas y luego ya trabajar, pues eso, la importancia que tiene esa tablet como elemento de comunicación para él. ajá, Normalmente les cuesta menos ir con una tablet como elemento de comunicación que con un libro, con un cuadernillo, les cuesta un poquito más claro, por tema social y emocional simplemente. claro. ¿Es costoso económicamente disponer de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación? Puf, pues es que depende de muchísimos factores. O sea, hay sistemas de comunicación alternativos y aumentativos que son muy costosos. No sé si a lo mejor pensamos en el sistema alternativo de comunicación de Hopkins, pues podemos intuir Sí. que O en el grid, es alguno de costoso, estos. Claro, pero un librito, un panel, una agenda, pues al final es tirar de pictogramas de Arasac principalmente y claro, plastificadora, cortar, pegar, velcro y ya lo tenemos. claro, Entonces, el rango es amplísimo. efectivamente. Mm. Y bueno, actualmente el uso de las nuevas tecnologías es más que evidente. ¿Han aportado algún beneficio a los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación? Sí, sí, evidentemente. Es eso. Es un poco también retomando lo que hemos Claro, estado hablando. claro. Es que nos han Tie- abierto posibilidades casi infinitas. No voy a decir que infinitas, pero bueno, casi infinitas. Y es verdad que yo, por ejemplo, que llevo ya casi 20 años en esto, pues de esos primeros sistemas alternativos de comunicación con unos pictogramas puestos pues en una carpeta con las hojas súper a lo mejor grandes para moverlos y demás, incómodos, a poderlo llevar ahora todo en un dispositivo móvil o en una tablet, pues no tiene nada que ver. Y también por lo que te decía antes, cuando a lo mejor son usuarios más mayores, de edad más avanzada, pues no nos afecta tanto, no sin generalizar, porque bueno, hay de todo, pero cuando son chavales a lo mejor adolescentes o simplemente niños, pues es verdad que el ir con un sistema de comunicación que es como muy evidente, que él va ahí con sus pictos y demás, pues a veces no les gusta, no, como dicen ellos, no les mola tanto y sin embargo, pues al llevar la tablet, pues no les parece tan así, tan, no sé, como tan evidente. Pero bueno, que eso hay de todo. También en cuanto a las características de los propios sistemas en sí, hemos mejorado un montón. Al principio eran unas voces, por ejemplo, muy robotizadas. Hoy en día son unas voces mucho más agradables, mucho más cercanas a lo que es una voz natural. Eso también es un elemento que ha hecho que se pierda pues ese rechazo que había un poco a los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Bueno, Rosana, muchísimas gracias
por la entrevista que nos has dado y decirte que, bueno, para terminar, voy a recitar un poema que me encantaría que, bueno, que nos comentara, a ver, tus impresiones sobre el mensaje que quiere transmitir. Vale, perfecto. El mensaje, el título, se llama Tengo otras muchas capacidades. Y dice así, dime qué hacer cuando me encuentro con dificultades. Dime cómo puedo remontar cuando los que tengo a mi alrededor no confían en mis posibilidades. Dime qué futuro tengo cuando nadie apuesta por mí. Pues a esos yo les digo que por más difícil que me lo pongan, saldré airoso, porque tengo otras muchas capacidades. ¿Qué, qué mensaje, qué mensaje y qué opinión nos daría sobre este poema? Bueno, Y pues a grandes rasgos. eso, lo primero es que es un poema, vamos, o sea, en mayúsculas, ¿eh? Lo podemos poner. Fíjate, hilando con el tema que hemos tratado, pues hablamos de, al final, cuando algo me falla, pues quiero que la gente se dé cuenta de que tengo otras capacidades. Y al final, pues eso, relacionándolo con lo que acabamos de decir y sobre lo que acabamos de conversar los dos, pues es que es eso, o sea, me falla, mi capacidad para comunicarme oralmente me falla, pero no por ello no voy a poder comunicarme, no voy a poder hablar del tema que yo quiera, con quien quiera, en el momento que quiera, no voy a poder expresar mis necesidades o expresar una opinión, porque tengo otras capacidades que me van a permitir, si esta me falla, pues aumentar o complementar esa función que no tengo o esa capacidad. Entonces, vamos, súper relacionado con nuestro tema. Y también un poco lo relacionaría con, bueno, al final lo que es nuestro día a día y que muchas veces pues no nos olvidamos porque, bueno, ya estamos como muy curtidos, pero es verdad que a veces te olvidas de que lo que tienes es una persona y delante tienes una persona como tal. Entonces, no puedes ponerte ya como clichés de, pues como tiene esto, no, quizás no va a ser capaz de, o no, para nada. Entonces, quitarnos también todos esos prejuicios un poco de la cabeza que tenemos ante determinadas patologías o ante determinados momentos de nuestros usuarios o de nuestros alumnos o pacientes e incluso de nosotros mismos, que también a veces nos pasa el decir, me he equivocado y ahora pues tengo otra capacidad y tengo una mano que en ese momento me va a guiar y me va a ayudar para volver a encontrar el camino o solamente para volver a encontrarme yo. Entonces, en pocas palabras, pero dice tanto, o sea, resume tan bien nuestro día a día y cualquiera de las situaciones que se pueden dar en nuestro trabajo que es muy emocionante, muy curioso. Es como inevitable sentir el escalofrío ese por la espalda de decir, jo, es que me representa cuántas veces nos ha pasado o cuántas veces esas palabras o esos pensamientos no habrán pasado por la cabeza de nuestros alumnos o de nuestros pacientes. Sí, efectivamente, ¿Cuántas veces? que se creen que no son capaces de hacer las Exacto. cosas por estar en una posición que no es la más Diferente, idónea, efectivamente. efectivamente. Solamente diferente. Entonces, pues eso, teniendo esa empatía y esa capacidad de ponernos en su lugar, pues cuántas veces a lo mejor no se sienten así como describe el poema
y qué importante es cuando bien sea su profe, su logopeda, su amigo o quien sea, les hace ver que no, que son capaces y que pueden y que tienen otras muchas capacidades para utilizar. Es verdad, es verdad. Yo siempre lo digo y yo, por ejemplo, cuando a lo mejor hago, no sé, simplemente un informe que la familia me pide, yo siempre digo, es que yo hago informes en positivo o informes en negativo. Es verdad que hay veces que tenemos que resaltar en un informe, no es capaz de, no es capaz de, no es capaz de, pero a mí me gusta hacer los informes en positivo. Y aunque tenga 100.000 cosas que un test o un determinado ítem me ha dicho no, me gusta destacar muchísimo siempre esos aspectos que sí son capaces de hacer, porque es de lo que nos tenemos que ayudar para poder compensar lo que no son capaces y te sorprenden, o sea, a ti te pasará, es que nos sorprenden Sí, día a día y momento a momento. sí. Así que Y nada, que, muy que bien sí, seleccionado, Antonio. sí, sí, Y bueno, ya muchísimas. quería también aprovechar que como me has dado a mí las gracias por la entrevista, pues lo mismo. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, por contar con todos los profesionales que estás haciendo y por tu labor que está haciendo, vamos, para valorar muy mucho y muy positivamente. O sea que muchísimas gracias de verdad por eso, por todo lo que estás aportando, como decíamos antes, todo lo que sumas a nuestra profesión, a nuestro Ah, campo, a nuestro gremio. Me da igual que tengamos el título de AL, que tengamos el de sí, sí, logopeda, eso es que lo de menos. Eso es al lo de final lo menos que decimos, que en conjunto porque, sumamos. porque la coordinación entre audición y entre maestros de audición y lenguaje y logopeda es fundamental, Exacto, tanto exacto, como paciente como alumno en el centro educativo. Sí, efectivamente. porque de lo que se trata es que la finalidad para esa persona, que es la misma, tanto si eres logopeda como si eres maestro de audición y lenguaje, la Eso finalidad es. es trabajar con él y sacar lo mejor de él. No es centrarme en mi ego para dificultar el trabajo a la otra persona. Eso es. Yo siempre digo que esto es como si fuéramos en un barco y vale, tú te puedes encargar del timón, yo me encargo de las velas, tú te encargas de la bodega, nos da igual. En definitiva, lo que todos queremos y todos los que vamos en ese barco es que ese barco llegue a puerto y Y llegue en la bien. misma dirección, efectivamente. Efectivamente, entonces si entramos en conflicto de no, porque es que yo hago, porque lo que dices tú, al final egos personales, es que a nosotros no nos están aportando nada, nada absolutamente, a nuestra profesión Y estamos tampoco, ni a perdiendo la un vuestra ni a tiempo la mía, precioso, un tiempo y además, precioso. eso es, y además nos estamos cargando lo que decíamos, que lo que tenemos en nuestras manos son personas, es su futuro, es su bienestar y, y hay que dejar, pues eso, esas diferencias aparcadas porque No no llevan a tienen nada. ningún tipo de fundamento y además no nos llevan al puerto correcto, como decíamos antes con el símil del barco. Entonces, Yo también te quería agradecer tu, sobre todo, tu labor como logopeda, que es muy buena. Y bueno, el hecho de que aceptara mi invitación para bueno, el glosario que hicimos en este verano pasado, que la verdad es ujú, que fue una labor muy, muy buena, y el poder contar contigo con esa idea siempre de ayudar a los compañeros y bueno, y que bueno, el que aceptara esa humilde invitación para, para esta labor que siempre estamos para ayudar a los compañeros en todo lo que podemos y bueno, que también tuvo ese aporte de Miriam Flores, que también hizo exacto. una labor muy buena
en la parte de efectivamente. fonoaudiología y bueno, la verdad es que, eh, bueno, mejor compañía, imposible, sinceramente. Nada, yo eso, vuelvo a reiterar que el agradecimiento es mutuo por contar conmigo y sobre todo por confiar en que podíamos sacar algo que a priori es algo sencillo, pero que sabíamos que, pues eso, pues que al final era una herramienta muy, muy buena para tener ahí a mano cuando a lo mejor términos que se han quedado en desuso o al revés, o que los has oído así alguna vez, pero no los trabajas día a día y en ese momento dices, pues no me acuerdo. Pues podemos recurrir a esa herramienta. O que han cambiado de nomenclatura, que también Exacto, suele suceder. efectivamente, que también nos pasa que constantemente pues aparecen lo que tú dices, nomenclaturas nuevas o clasificaciones nuevas o entonces es también una herramienta de consulta y de reciclaje muy buena. Así que nada, yo para mí lo mismo, fue un placer que contaras conmigo y además eso, pues, tenemos ahí a Miriam Flores que, bueno, ¿qué vamos a decir? O Vamos a sea, decir, no podemos tener, vamos, no podemos eso estoy tener seguro, porque es una grandísima profesional y la verdad es que, bueno, más contrastado que ella, efectivamente. Imposible. una trayectoria impecable, no se puede tener una gran amiga, una gran profesional y bueno, y la verdad que Un es honor, muy la bueno verdad es que eso para el mí, trabajo. pues, pues un honor. Orgullo, por supuesto, claro. Exacto, exacto. Y nada, agradecerte para finalizar el poder haber contado contigo en este segundo programa del Club de los Poetas Muertos, en este programa en la radio, en internet, y bueno, que espero seguir contando contigo Seguro que sí. eh, para posteriores, bueno, pues Colaboraciones colaboraciones efectivamente en lo que tú consideres, porque el de la cabeza inquieta y el de las ideas sí, sí, eres. sí. Así que yo escucho y digo, bueno, pues si es viable, a por ello vamos, como decíamos antes, en equipo y ya está. Y Así que nada, nada, muchísimas que gracias a ti, Antonio, de nuevo por contar conmigo una vez más. un saludo muy, muy grande y Igualmente. que estamos en contacto. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Hasta Buenos luego. días. Buenos días.